última sesión en el cómo, ya estamos grabando, en el cómo, en la gobernanza multinivel e innovación organizativa. Contamos con la participación de la directora de la Fundación Biodiversidad como representante del Gobierno de España y además impulsor de la plataforma CITES 2030. Tuvimos también a Carlos Matáis, al director del ITD, hablándonos de innovación organizativa y, por supuesto, la participación de ciudades como Vitoria, Valencia y Valladolid, que nos permitieron aterrizar un caso práctico. Hablamos mucho de participación, de experimentación, de co-creación y al fin y al cabo de que esto era una nueva manera de colaborar, tanto en la dimensión horizontal como en la dimensión vertical, para aprender a hacer las cosas de otra manera. Y hoy, en esta última y tercera sesión, quizás es la oportunidad de dar un pasito más en ese cómo y ya realmente tratar de aterrizar cómo hacer realidad esto de la Misión Europea de Ciudades y centrarnos en hablar hoy de plataformas multiactor y de involucración ciudadana. Es decir, cómo aquello de lo que hemos venido hablando, cómo esos objetivos que compartimos en la primera sesión y cómo ese nuevo modelo de gobernanza multiactor y multinivel que está detrás de la misión, cómo se hace realidad. Pues bien, esos son las plataformas multiactor que deben ayudarnos a buscar esos nuevos modelos de colaboración público-privada y de colaboración en general, no solamente público-privada, pero fundamentalmente público-privada, y que nos ayudarán a instrumentar la implicación del sector privado y, sobre todo y por encima de todo, la involucración ciudadana, entendida como debe entenderse dentro de la misión, porque al final, sin el papel central, fundamental, no solo como público informado, sino como parte activa de todo esto, sin la involucración ciudadana entendida como fundamental dinamizador de la misión, pues difícilmente habrá Misión Europea de Ciudades. Como siempre, tendremos a lo largo de la sesión de hoy unos bloques introductorios quizás más teóricos, seguidos de unas presentaciones más de caso práctico para ir buscando las dos aproximaciones, y entre los dos bloques que tendremos, el primero más orientado a la introducción sobre las plataformas multiactor y la involucración del sector privado, y el segundo más centrado en la participación ciudadana, tendremos ocasión, como siempre, de poder contestar y atender unas preguntas. Creo que nada más, solamente recordar que a lo largo de la sesión tengamos cuidado, los que no estemos en uso de la palabra, de tener apagado, silenciado el micrófono para facilitar las cosas. Desear que disfrutéis de esta sesión tanto como hemos venido disfrutando de las dos anteriores, y pasarle la palabra, sin más introducción, a Jaime Moreno, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, en concreto del Departamento de Ingeniería de Organización e investigador del ITD. Yo tuve la suerte de que mi introducción en el mundo plataformico me la dio Jaime, y además luego tuve ocasión de asistir a su presentación de tesis doctoral, por cierto, con enorme éxito, centrada en las plataformas. Por tanto, creo que no teníamos mejor manera de empezar la sesión de hoy para preguntarnos qué es eso de una plataforma multiactor, por qué es tan importante, por qué juega un papel fundamental en la misión, cómo se hace y para qué sirve, pues de la mano de Jaime para empezar la sesión. Así que todo tuyo, Jaime, y muchas gracias. Nada, muchísimas gracias, María, y nada, muchas gracias por esas palabras tan cariñosas, y gracias también a todos los asistentes por estar aquí un viernes más compartiendo este ratito. Yo voy a hablar, como decía María, desde mi experiencia investigadora, y intentar contar cosas que uno ha tratado en su tesis doctoral en 10 minutos, pues es todo un reto. Pero sobre todo también voy a hablar desde una perspectiva práctica y, desde llevar trabajando pues ya unos cuantos años en este ámbito, como decía María, con organizaciones como Climate Kick y otras que están hoy representadas, como el Ayuntamiento de Madrid, etcétera. Me toca a mí comenzar con este concepto de las plataformas multiactor, intentar dar respuesta a estas preguntas que veis ahí en la pantalla. Estoy intentando pasar la diapositiva, pero no estoy teniendo éxito. Entonces, si me podéis echar un cable. Estupendo. Y como decía, voy a hablar, a lo mejor ahora ya sí, quizás sí que voy a poder seguir pasando. No. Voy a hablar sobre las características básicas de las plataformas y sobre cómo se aplican en la Misión Europea de Ciudades. Y en los 9 minutos o 8 minutos y medio que me quedan, pues quería repasar estas 3 ideas. Algunas
justificar o motivar por qué necesitamos las plataformas, cuáles son sus elementos básicos y cómo poder seguir avanzando. Por pasar, Valen, porfa. Quería comenzar, bueno, pues haciendo un pequeño disclaimer, ¿no? Y compartiendo que para mí, llegados a este punto, lo más importante no son las etiquetas. En todo esto de la colaboración multiactor podemos encontrar muchos nombres, muchos apellidos, alianzas, coaliciones, plataformas. Para mí lo realmente fundamental es que tomemos conciencia de que debemos y que incluso podemos desbloquear nuestro potencial de colaboración, que dentro de las ciudades, entre países, entre ciudades de distintos países, podemos colaborar mucho más y mucho mejor. Y quería también empezar compartiendo una reflexión, y es, bueno, que yo al menos, y creo que no soy el único, que percibimos una distancia entre las declaraciones y los compromisos a los que nos estamos adhiriendo, ¿no? Conseguir la neutralidad climática antes de 2030, que son, bueno, 5 años y un poco más, y las capacidades que tenemos como personas y como organizaciones, que se han visto, y yo creo que se ven, profundamente condicionadas por la cultura de silos. Y nos pasa a todos, en los ayuntamientos, en las universidades, en las empresas. Nuestras organizaciones están muy compartimentadas. Y esto hace que la colaboración no sea una propiedad espontánea de las organizaciones ni de los sistemas, y que necesitemos hacerla emerger y cuidarla. Para ilustrar esto también, pensando cómo, bueno, pues cómo transmitirlo, yo cuando pienso en una red, que puede ser una representación gráfica de un espacio de colaboración, ¿no? Pues yo pienso en los nodos, que son normalmente, ¿no?, unos puntos muy gordos y que están conectados con unas rayas muy finitas, ¿no? Y esos enlaces que siempre representamos de una manera tan fina, yo creo que eso, que representan, que ponemos atención en los nodos, pero no tanto en los enlaces. Y por último, también quería compartir que, por supuesto, la colaboración puede ser algo muy estimulante y llevarnos a pensar en una visión compartida, en sinergias, en ver al otro como aliado, etc. Pero no sé si coincidiréis conmigo, quienes hayáis tenido la oportunidad de trabajar en entornos multiactor, donde se intentan desarrollar colaboraciones profundas, también puede ser muy desgastante, porque en ocasiones tenemos incentivos no completamente alineados. Hablamos lenguajes que no son del todo lo mismo, y por eso necesitamos las plataformas multiactor para ejercer esta función de traducción y de cuidado. Si puedes pasar, porfa. Y para mí, ¿qué es lo que me evoca estos términos? Pues plataforma, para mí evoca lo inclusivo, que un espacio en el que personas y organizaciones se van sumando paulatinamente, de una manera orgánica, flexible, evolutiva, adaptándose, pero también, no sé, concreto, he puesto ahí. Las plataformas deben tener espacios de gobernanza específicos, recursos también concretos, asociados, bien gestionados, y bueno, y una evolución también pues eso, muy concreta y muy específica. Y por otro lado, la palabra multiactor, ya lo decía María, evoca la importancia de contar con una gran diversidad de organizaciones en estos espacios, de naturaleza distinta, pública, privada, academia, sociedad civil, pero también jugando un rol distinto. Organizaciones y agentes que sean grandes, establecidos, lo que llamamos también challenge owners, ¿no? Aquellas organizaciones, instituciones públicas que son los responsables últimos de este reto que es la transición climática, pero también actores que puedan incorporar una capacidad de innovación, aire fresco, nuevas tecnologías, nuevos enfoques. Todo esto que haga a las plataformas un espacio diverso y equilibrado. ¿Puedes pasar, por favor? Y ahora, en este segundo bloque de mi introducción, voy a compartir algunos elementos básicos. En primer lugar, si puedes pasar, el objetivo de las plataformas. Para mí el objetivo es el de conectar acciones y actores locales con ese propósito común, sistémico y con la innovación en políticas públicas como eje central, que es la misión.
Y si la misión Apolo tenía a la NASA, seguramente esto ya nos lo habéis oído alguna vez, si tenía a la NASA como esa gran agencia conectora, las plataformas multiactor o toda esta colección de plataformas multiactor conectadas pueden ser la NASA de nuestra misión. ¿Y qué va a hacer esta NASA? Pues en primer lugar, armonizar el trabajo en distintos niveles. En un nivel individual, donde podamos estar como personas aprendiendo, como estamos haciendo hoy, desarrollar nuevos tipos de liderazgo. Tendremos también un nivel organizativo donde se desarrollará una función de facilitación como la que desempeñan mis compañeros Valentina, Manuel, Juan, donde también se podrá desde el diseño trabajar por una combinación de recursos sinérgica y por intentar consolidar el cambio interno en todas las organizaciones que participan de una plataforma, y encontraremos también un nivel institucional donde trabajar por ese propósito compartido. A la vez, vamos a encontrar dimensiones organizativas complementarias y que también impulsamos de manera simultánea. Una dimensión de orquestación donde cuidaremos los espacios de gobernanza compartidos, la alineación con las políticas públicas, el diseño organizativo. Tendremos un espacio de experimentación donde poder desarrollar estos portfolios de experimentación, estos portfolios transformadores sobre los cuales hemos estado trabajando en sesiones anteriores. Y también espacios de activación, espacios que nos hagan un clic en nuestras mentes, que nos hagan también disfrutar y pasarlo bien, ¿por qué no?, en todo este camino compartido. Y por último, quería llamar la atención sobre el carácter evolutivo que tienen las plataformas. Se evoluciona en la naturaleza de las relaciones entre las organizaciones que las conforman. Podemos iniciar las relaciones en una plataforma con un carácter pues bueno, más convencional, más transaccional, pero poco a poco también se puede ir evolucionando hacia estados más transformadores. Y también encontramos este carácter evolutivo desde una perspectiva cronológica. Y como vamos a ir viendo con los ejemplos que vamos a ir compartiendo, que otros compañeros y compañeras compartirán, vamos a encontrar distintas fases dentro de la evolución de las plataformas. Si puedes pasar. Y para terminar, quería dar algunas pinceladas sobre cómo podemos seguir avanzando. Y en primer lugar, compartir que yo creo que hay una demanda creciente para este tipo de infraestructuras organizativas. Y un ejemplo puede ser ese programa de rehabilitación energética compartido entre algunas de las ciudades que están hoy aquí, en el marco de la convocatoria de ciudades piloto dentro de Net Zero Cities, que nos va a llevar a desarrollar plataformas multiactor en las ciudades, pero que se puede hacer con una diversidad de opciones. Podemos encontrar, por ejemplo, espacios de facilitación impulsados por los ayuntamientos o por entidades autónomas, por universidades. Lo importante es que estos espacios se vayan dando, se vayan consolidando y, como decía al inicio, reconozcamos la importancia de cuidar estos enlaces. Por último, quería destacar también los retos. Yo creo que, como decía antes, tanto como personas como organizaciones, necesitamos seguir reforzando nuestras capacidades de colaboración y dedicar los recursos adecuados para ello. Y para terminar, me gustaría compartir una metáfora, una reflexión final a forma de metáfora. Para mí, las plataformas tienen en su diseño forma de neurona, en la que vamos desarrollando esos filamentos que nos permitan que unas plataformas y otras se conecten, compartan aprendizajes y se vaya creando un ecosistema tramado, un sistema nervioso que nos permita desplegar el potencial de inteligencia colaborativa que necesitamos para conseguir los objetivos que nos marcamos entre todos dentro de la misión. Y termino aquí, dando la palabra a mis compañeros Darío Arenas y Lorenzo Dalolmo, del Instituto para la Innovación y Propósito Público del University College de Londres, que nos contarán su experiencia de trabajo con la ciudad de Valencia y a través de la cual y luego en sucesiones presentaciones podremos profundizar
desde la práctica también en algunos de los conceptos que he compartido. Así que nada más, muchísimas gracias y también deseando escucharos, Darío y Lorenzo. Muchas gracias, Jaime. ¿Se ve la presentación o...? Un segundo, que hay problema con el directo. Estoy Vale. compartiendo la Ah. presentación. Un momento. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Valentina. Vale, buenos días a todos. Estamos muy agradecidos de estar aquí y también queremos saludar a nuestros amigos de las naves que nos están mirando aquí también. Y vale, empezamos hablando de alianzas para la misión y reflexionando también sobre el trabajo que hicimos en el Ayuntamiento de Valencia. A ver si funciona. Creo que no me funciona Perfecto. Vale, digo siguiente por la diapositiva. Vale, perfecto. ¿Quiénes somos? Siguiente, por favor. Somos 4 estudiantes de posgrado, actualmente matriculados en la maestría en Administración Pública del IPP, pero probablemente se estén preguntando qué diablos es IPP. Y IPP es el Instituto de Innovación y Propósito Público, liderado por la economista Mariana Mazzucato, y hace parte del University College of London y busca cambiar la forma fundamentalmente en que se imagina, practica y evalúa el valor público para abordar los desafíos sociales. De hecho, el siglo XXI se define cada vez más por la necesidad de dar respuesta a los grandes problemas de la sociedad y el entorno que nos rodea, y también la posibilidad de desarrollar una economía igualitaria y próspera. A veces, pero esos son referidos como grandes desafíos, y esos incluyen también claramente el cambio climático, que no es una tarea sencilla. Y para hacer frente a esos desafíos hay que buscar métodos innovadores y especialmente que involucren a la sociedad entera. Siguiente, por favor. Y para alcanzar objetivos complejos que esos desafíos piden, tenemos que cambiar radicalmente cómo pensamos, pero también cómo actualmente funciona y opera nuestro sector público, como dice estas palabras del OCDE. Los gobiernos y las políticas públicas actuales, incluidas las políticas de innovación, no están adaptadas para hacer frente a desafíos complejos caracterizados por interdependencias. Por lo tanto, un replanteamiento de la formulación de políticas gubernamentales que adopte una visión más sistémica de los problemas y un enfoque inclusivo y holístico de la política de innovación es el único camino a seguir. Siguiente, por favor. Y eso suena todo perfecto y lindo, pero en realidad, ¿cómo se practica eso en la vida real? En IPP cree fuertemente en el marco teórico de las misiones, y como ustedes bien saben, las misiones fundamentalmente son una manera de organizar políticas públicas para destraer innovación bajo una perspectiva multisectorial. Y la misión debe establecer objetivos claros al principio, que solo pueden lograrse mediante una cartera de proyectos y apoyo a intervenciones políticas. Por ejemplo, la eliminación de desechos plásticos de los océanos puede requerir nuevas regulaciones de diseño, estándares de materiales y tecnologías de emoción que requieren proyectos de innovación desde la inteligencia artificial, el autoguiado, hasta la digestión bioplástica. El IPP, bajo el marco de misiones, colabora ya con la Unión Europea, pero también con ciudades como Manchester y Camden en Londres. Siguiente, por favor. Y aquí entran las alianzas como herramientas dentro de la misión para ofrecer un nuevo tipo de gobernanza y acción que puede hacer frente a los grandes desafíos. ¿Y eso por qué? Vale, porque, primero que nada, algunas alcaldías y ayuntamientos, con toda la buena voluntad que tienen, solo tienen control sobre el 4% de las emisiones. También aún es limitada la implementación conjunta de las misiones de Net Zero. Necesita vincular, como mencionado antes, a todo el gobierno y a toda la sociedad para alcanzar las metas de las misiones societales, y por eso se necesita una acción conjunta para propiciar cambios estructurales, relacionales y sistémicos requeridos en misiones. Siguiente, por favor. Como pueden ver, Valencia ya arranca en el desarrollo de su propia visión de cambio climático. Siguiente, por favor. Y desde aquí
La siguiente diapositiva, perfecto, gracias. Y desde aquí nació la alianza, impulsada por la comunidad de la misión, formada de actores claves públicos, como por ejemplo el Centro de Innovación del Ayuntamiento de Valencia Las Naves y otra fundación municipal del Ayuntamiento, Valencia Energía. Desde aquí fueron involucrados actores clave de la ciudad, divididos en 4 categorías: organizaciones embajadoras, que son las grandes organizaciones que tienen influencia en la ciudad, como por ejemplo la autoridad portuaria, entidades miembro, ciudadanía y figuras claves influencer. Y ya. Y aquí ya creo que hablé bastante y Daría ahora va a profundizar en lo que hicimos concretamente en Valencia. Perfecto, Lorenzo, muchas gracias. Un saludo a todos y a todas. Les vamos a contar en esta siguiente por favor, etapa, cómo colaboramos con la Misión Climática de Valencia 2030 y cómo esto también nos permite generar algunas reflexiones generales para la conformación y el fortalecimiento de alianzas para las ciudades españolas y para las ciudades europeas. Lo primero es que llegamos como parte de la IIPP en un momento muy, pero muy interesante de la misión. La misión ya había sido diseñada, ya había sido pensada y está, digamos, en un momento de despliegue clave y estratégico, porque es el momento en el cual se buscan escalar los compromisos de los actores, tanto privados como de la academia y de la sociedad civil, pues a un nivel en que efectivamente sirvan a los propósitos de la misión con la urgencia y con el nivel sistémico pues que se requiere. Y allí estuvimos 2 meses donde definimos pues que el foco de nuestra tarea iba a ser proponer estrategias y recomendaciones para potenciar la colaboración, como bien señalaba Jaime anteriormente, entre los agentes buscando mayor efectividad de esta colaboración en la misión. Siguiente, por favor. Para esto lo que hicimos fue realizar realizamos varias entrevistas con el sector público, privado, la sociedad civil, varios talleres buscando definir las rutas de entrada de los actores y una revisión de literatura y diferentes visitas. Ahora sí, siguiente. Esto nos permitió pues identificar varios hallazgos en diferentes segmentos, sobre todo en la conformación de alianzas, en los compromisos de descarbonización y en la aceleración e impulso de las alianzas y de la misión. Siguiente, por favor. En términos de la conformación y de la creación de las alianzas, lo primero que hallamos es que la alianza en sí misma es un elemento novedoso e innovador porque está potenciando el liderazgo distribuido, es decir, las acciones y las responsabilidades de los agentes, como lo dice la teoría, pero también como la práctica indica que se debe realizar, y esto lo hace a través de definir roles y tipologías de miembros muy claras para que haya suficiente claridad. Estas nuevas prácticas organizativas están generando nuevas formas de colaboración en el ecosistema y observamos también que hay participación de actores de la quíntuple hélice con algunos puntos, digamos, altos y con algunos retos allí. Los retos tienen que ver con la subrepresentación de actores, sobre todo del sector de movilidad y de construcción, que todavía no están en la alianza y que son los sectores que más generan emisiones, y los puntos altos es sobre todo la relación entre la ciudad y las universidades públicas, que funciona muy bien, y por ende también pues observamos que hay una necesidad de ampliar y de reforzar la narrativa central de la misión para atraer nuevos actores y para que los que ya están tengan un panorama muy claro. Siguiente, por favor. En términos de los compromisos de descarbonización, que es quizás uno de los puntos centrales y que lo vamos a ver en Santander, hay una doble tensión allí. Por parte de los actores privados y de las empresas, la tensión sobre la obligatoriedad, están de acuerdo con las metas sociales, pero de alguna manera no quieren que sea obligatorio y quieren que los compromisos sean voluntarios, pero también por parte, sobre todo, del sector público, requieren que haya un compromiso real y que haya acompañamiento y verificación. Esto lleva a discusiones que aún se están dando en la ciudad sobre incentivos, recompensas, pero también sanciones, y lleva a revisar cuáles son las capacidades y responsabilidades de los actores, con un énfasis grande en evitar a toda costa pues el greenwashing a través de estos procesos. Siguiente. Y en términos de la aceleración e impulso, identificamos que hay actores de la alianza, esto es muy importante para todas las ciudades, que pueden ser palancas para acelerar los procesos de transición, no solo propios, sino de otros miembros, potenciando este liderazgo distribuido, que hay una discusión actualmente en Valencia sobre cómo potenciar la gobernanza de la misión, a qué actores incluir, en qué fases y de qué manera, y también que los diferentes acciones y estrategias de actores, tanto privados como públicos y de la sociedad civil, pueden nutrir el portafolio de las misiones. Esto nos permite, siguiente por favor, generar algunas reflexiones generales para las ciudades españolas y europeas. Siguiente, precisamente sobre la creación,
los compromisos de descarbonización y la aceleración e impulso de las alianzas. Siguiente, por favor. En términos de la creación, creemos que es muy importante para las ciudades definir objetivos y metas claras y roles y responsabilidades específicas, establecer criterios también muy claros para seleccionar a los actores y diseñar rutas claras para la inclusión, pero también para la fidelización de los actores. Siguiente, por favor. En términos de los compromisos de descarbonización, desde la IPP creemos que es muy importante los procesos de codiseño y de participación, porque en la medida en que los actores se involucran, sienten más responsabilidad por las tareas. También creemos que los incentivos y las recompensas deben ser acordes a los niveles de compromiso y de riesgo de los actores, y que los niveles y esquemas de monitoreo, reporte y divulgación nos van a servir y le van a servir a las ciudades para ver el avance específico de los actores, pero también para ver la foto grande de la ciudad. Siguiente. Y finalmente, en términos de aceleración e impulso, es muy clave que las ciudades hagan una reflexión hacia adentro para identificar los actores palanca, pero también las acciones y las estrategias palanca dentro de los portafolios de las misiones. Siguiente. Y esto nos lleva finalmente a una reflexión, es que buscando generar un cambio sistémico que se requiere para enfrentar el cambio climático, las alianzas climáticas son instrumentos claves que sobre todo se ubican en este triángulo de las condiciones del cambio sistémico en la mitad, que tienen sobre todo un impacto grande sobre las relaciones y las dinámicas de poder, pero que también pueden ayudar a modificar y a impulsar las políticas, pero también los modelos mentales que son tan necesarios para los cambios sistémicos que se requieren en términos de la acción climática. Así que con esto muchas gracias y le damos la palabra a Sergio, que desde Zaragoza nos va a contar precisamente pues cómo es la involucración de los privados en la misión climática. Muchas gracias, Darío. Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por invitar al Ayuntamiento de Zaragoza para contarnos nuestra humilde experiencia de cómo estamos intentando involucrar al sector privado en este reto que asume el Ayuntamiento como ciudad de la misión. Valentina, lo dejo en tus manos, ¿no? Lo del PowerPoint. Sí, está en mis manos, no te preocupes. Sí, muchas gracias. Como decía, gracias por la invitación para contaros pues eso, nuestra humilde experiencia que se encuentra ahora mismo en la fase inicial, como os voy a explicar. Sí que hemos dado ya pasos en torno a cómo promover la participación y la involucración del sector privado, pero hemos definido actualmente un sistema de gobernanza que es el que queremos aplicar y ejecutar a partir de ahora y que os voy a explicar. Perdón, ahora que tenía silenciado. Para explicar la experiencia de Zaragoza en torno a nuestro proyecto de involucración del sector privado y, en definitiva, nuestra apuesta por la neutralidad climática, me gusta empezar siempre con esta diapositiva porque aquí manifiesta cómo Zaragoza ha llegado a este punto como consecuencia de un recorrido previo en ese camino que nos hemos dotado para alcanzar ese objetivo. Fijaos, desde la adhesión al Pacto de Alcaldes del 2011, con todos estos pasos que hemos ido dando, ¿vale? Recientemente la aprobación de la Agenda Urbana de Zaragoza, hasta llegar a la elección de Zaragoza como una de las ciudades. Sergio, te has vuelto. Ahora sí, perdón. Lo que no me pasa es, Valentina, las diapositivas. Si te importa tú pasarme... Vale, ok, gracias. Este es el contexto en el que parte el Ayuntamiento de Zaragoza, ese recorrido previo que hemos hecho hasta llegar a ese reto que nos quisimos dar de ser una de las ciudades de la misión. Muy recientemente, la aprobación, como decía, de la Agenda Urbana, un documento estratégico fundamental que contiene una serie de actuaciones y principios alineados totalmente con la misión de las ciudades, y la reciente aprobación de un plan de adaptación al cambio climático. Ahora bien, éramos conscientes, cuando empezamos con este reto, que antes de definir un sistema de gobernanza, antes de definir cómo queríamos que fuese nuestro compromiso climático, debíamos de, como pone ahí, ordenar nuestra casa. Esto me parece fundamental en cualquier política pública que implemente un gobierno, una administración y en cualquier tipo de estrategia. Vamos a ver cómo organizamos internamente esta apuesta, este proyecto.
Y aquí dos ideas clave, y esto como pistas para ayuntamientos y técnicos que nos están escuchando. Primero, ¿dónde ubicamos organizativamente el liderazgo de los compromisos asumidos por el ayuntamiento? Aquí se decidió, dado el carácter transversal y, si me permitís, el compromiso político en torno a los objetivos de la misión, que el liderazgo y coordinación recayera en la Dirección General de Fondos Europeos, ¿vale? Una dirección general que dependía en aquel momento de la Consejería de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza. Y esto te da un carácter transversal que te permite coordinar la actuación de las diferentes áreas municipales. Y en segundo lugar, constituimos a final de 2022, el último trimestre, constituimos un grupo interno de trabajo con técnicos de las diferentes áreas municipales implicadas en los objetivos y actuaciones de la misión, que en definitiva, os adelanto, que había representantes de todas las áreas, porque quien más o quien menos, en cualquier área, tiene algo que aportar. Te has vuelto a silenciar, Sergio. No sé si hay un error, hay un problema con el ordenador. Sí, no, voy vigilando el micrófono. Cuando veo que se silencia, le vuelvo a dar. Vale, vale. Siguiente diapositiva. Este grupo de trabajo, como digo, que ha sido fundamental para recabar las primeras opiniones internas de los técnicos del ayuntamiento de cara a elaborar nuestro compromiso político, nuestro plan de acción, nuestro plan de inversiones. Además, sirve también para desarrollar una primera fase de sensibilización interna dentro de nuestra propia casa. Es decir, antes de salir fuera al terreno de juego, debíamos de hacer ese trabajo de cocina. Valentina, siguiente diapositiva. Bien, hecho ese trabajo previo de cocina interna, como digo, como punto de arranque para luego saltar al campo de juego, en nuestro proceso de elaboración del compromiso político y en concreto del plan de acción, abrimos como dos grandes canales para empezar ya a implicar al sector privado. Constituimos lo que se llama el Foro Zaragoza 2030. Foro Zaragoza 2030. Una reunión mensual con diferentes sectores económicos que entendíamos que tenían que estar implicados en los retos que asume la ciudad de Zaragoza, donde se pudiesen transmitir las primeras experiencias, iniciativas, dudas, retos, problemas. Hemos desarrollado sesiones y debates informativos en torno a ámbitos como la construcción, la vivienda, que nos sirvieran de primeras pistas para poder, junto con ese equipo técnico interno de trabajo, elaborar un compromiso político y un plan de acción. Y empezar, como digo, a informar a los actores privados de qué consistía esto. Esto nos permitió obtener, cuando presentamos nuestro compromiso político como Ciudad para la Misión, obtener 117 cartas de apoyo. Valentina. Vale, presentamos nuestro compromiso político y decimos, ahora es el momento de ponernos en marcha y empezar ya a trabajar y a materializar todos esos objetivos y principios de los que nos hemos dotado en nuestro compromiso político. Queremos poner en marcha un sistema de gobernanza, una plataforma multiactor. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de participación estamos hablando? No queríamos definir un sistema donde se entendiera la participación exclusivamente como un ámbito donde pudiese opinar el actor privado sobre un documento político, sino que hablamos de participación en el sentido de co-creación. Es decir, vamos a escuchar a los actores privados, pero también abrir espacios donde puedan actuar, implementar y, en definitiva, co-crear con la administración pública, con el ayuntamiento. ¿Y esto por qué? En definitiva, porque, y el que aquí os habla, soy un defensor de la participación ciudadana, estamos confundidos si creemos que en una administración pública, en un ayuntamiento, tenemos todos los conocimientos y todas las herramientas. Yo puedo ser el mejor jurídico de este ayuntamiento, que si a mí me dicen elabora una ordenanza sobre apartamentos turísticos, yo podré hacer la mejor ordenanza a nivel técnico y jurídico. Pero como no escuche al sector turístico, sus problemas, sus necesidades, sus iniciativas, no voy a sacar la mejor ordenanza. Tengo que escuchar a ese sector, como digo, sus problemas, sus necesidades, y esto nos va a permitir tomar mejores decisiones públicas. Asimismo, y como decía antes Darío, que no había visto antes su presentación, pero coincidimos plenamente, espacios de participación y co-creación, plataformas multiactor,
por mi experiencia en temas de participación ciudadana, permite una mayor adhesión e interiorización del reto por parte de los actores privados. Bien, un sistema de gobernanza donde contemos con todos, con lo público y con lo privado, o mejor dicho, con lo público y con la sociedad civil. Sector público, en otra sesión me parece que se ha comentado, ¿no?, la necesidad de también abrir herramientas y cauces de gobernanza multinivel. No administración pública, hablamos de sociedad civil, academia, sector privado, que es lo que a mí me toca explicaros. Sector privado, ¿cómo hemos diseñado nuestro sistema de gobernanza para implicar a los actores privados? Sergio, el micrófono. Del diseño del que nos hemos dotado, este sistema de gobernanza, que, como os decía en la inicio de mi intervención, os comentaba que os iba a contar nuestra humilde experiencia que está en su fase inicial, porque sabemos lo que queremos hacer como consecuencia del reciente periodo electoral, cambio de gobierno y ahora el periodo estival. Es este sistema que queremos empezar a aplicar a partir de septiembre, donde tengamos un espacio estable de participación del sector privado, un espacio estable, la creación de un laboratorio en cuyo seno se integren los representantes de los grandes sectores económicos de la ciudad. Y junto a ello, espacios puntuales de participación. ¿En qué consiste esto? Procesos de deliberación pública generales, donde podamos periódicamente debatir con los actores privados en torno a nuestro compromiso político y nuestro plan de acción y cómo se está implementando. Espacios deliberativos de carácter presencial donde podamos, ayuntamiento con otras administraciones y nuestro sector privado, debatir sobre los pasos que vamos dando y cómo tienen que ser los siguientes pasos. Y en paralelo, procesos participativos de carácter sectorial. Es decir, en base a lo que surja de estos procesos generales, ir abriendo procesos de deliberación por subsectores económicos. Vivienda, construcción, energía, etcétera. De tal forma que todo lo que se vaya volcando en cuanto a propuestas, ideas, mejoras en los procesos sectoriales se pueda elevar a nuestro gran laboratorio de la misión. Y todo esto son espacios presenciales de participación. Todo esto acompañado de una plataforma de la misión donde queremos ir informando no solo a los actores privados, sino en general a toda la sociedad civil, de qué es la misión, qué supone la misión, qué pasos estamos dando, buenas experiencias, iniciativas, etcétera. Esto, finalmente, se va a formalizar, lo queremos institucionalizar a través de, primero, la firma de convenios y protocolos de actuación con grandes plataformas como COE, Cámara de Comercio, CEPIME, federaciones de empresarios, etcétera. Tenemos ya los convenios preparados a falta de firma en el mes de septiembre, para que estas plataformas nos hagan de altavoces a sus sectores y, en segundo lugar, nos hagan de nexo de unión para que actores privados puedan, con el Ayuntamiento de Zaragoza, presentar proyectos a financiación europea, proyectos que sean cumpliendo los objetivos de la misión. Un plan de comunicación, formación y sensibilización. Y, en tercer lugar, pensar de qué manera el Ayuntamiento, con apoyo del Gobierno de Aragón y Ministerio, puede plantear medidas de apoyo y fomento, bien algún tipo de incentivo económico, sello de calidad, etcétera. Me he pasado un minuto de mi intervención y además con algún corte. Esto es un poco la experiencia que hemos tenido hasta ahora, estos pasos que hemos dado y cuál es la foto fija de lo que se quiere hacer a partir de septiembre. Me he quedado con una frase que ha comentado antes Jaime. Yo tuve la suerte de estar en el Gobierno de Aragón durante 10 años al frente de la Dirección General de Gobierno Abierto, Transparencia y Participación Ciudadana. Yo recuerdo, si me permitís 30 segundos, cuando me nombraron en presidencia en la Dirección General de Gobierno Abierto, había gente que me decía: Sergio, tan joven, ¿ya te jubilas? ¿Te vas a participación ciudadana? Y tenía entonces 28 añitos. Después de 10 años, os aseguro que el trabajo promoviendo la participación ciudadana, que muchas veces se ve como la asignatura o la materia María en la administración pública, es un trabajo descomunal. Me quedo con la frase de Jaime, que ha dicho: es muy estimulante, muy estimulante. A la vez, desgasta mucho. Porque tienes que promover la participación de ciertos sectores que a lo mejor tienes que llamarles a participar y a opinar, pues a lo mejor a las 7 de la tarde.
porque la gente está trabajando. Yo recuerdo mi mujer me decía, una de dos, o trabajas mucho o me engañas con alguna. Y me decía, prefiero que me digas que me engañes con alguna porque si no hay que ser muy tonto. Mucho desgaste, muy doloroso, es gestionar conflictos políticos e intereses contrapuestos. Pero de verdad que si aguanté 10 años en gobierno abierto es porque realmente al final es muy estimulante y es la única manera de sacar proyectos hoy en día dentro de la realidad poliédrica y compleja que nos toca vivir. Disculpad por el tiempo y disculpad por el altavoz. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Y muchísimas gracias, Jaime, Darío y Lorenzo, por contar la experiencia trabajando en ámbitos tan complejos, porque sabemos que no es fácil lidiar con incentivos, con intereses, con propósitos distintos, y es lo que viene un poco a poner la misión en evidencia, ¿no? Que podemos trabajar todos juntos en torno a un propósito común. Y esta herramienta, la plataforma multiactor, como hemos visto en Zaragoza, está ayudando a organizarlo, ¿no? y a conseguir el objetivo de la neutralidad climática en la ciudad. Yo, en este pequeño espacio de 10-12 minutos, quiero lanzar algunas preguntas que han ido surgiendo en el Slido. La verdad es que son todas muy interesantes y no, aunque hay dos que son las más votadas, una es bastante abierta y la otra muy específica de Zaragoza. Voy a intentar hacer un poco un cóctel para dar respuesta a las cuestiones que han ido surgiendo en el slide. Entonces, la primera, que es bastante abierta y la podría responder, creo yo, cualquiera de los ponentes, es qué diferencias puede haber entre una plataforma para la colaboración en un país o bien una plataforma nacional con una plataforma local, ¿no? Que es un poco el ejemplo que ponía Zaragoza en concreto, ¿no? Ahora. O el ejemplo de Lorenzo y Darío de la Alianza por la Misión en el marco de la neutralidad climática de Valencia. Esa sería una. La segunda, que yo creo que indudablemente la tiene que responder Sergio, sin embargo, el resto podría complementar, es ¿qué dificultades o barreras ha encontrado Zaragoza para tener compromisos concretos del sector privado? Luego hay una sobre financiación, cómo se pueden financiar estas plataformas. Entonces yo creo que un poco, si entramos en diferenciar las escalas, plataforma nacional y plataforma local, luego hablar un poco de las barreras, cómo nos aproximamos a esos actores, cómo logramos compromisos sostenidos en el tiempo, y si se han encontrado barreras al hacerlo, comentarlas, y finalmente la financiación, ¿no? Esto parece que es una herramienta fundamental para la puesta en marcha de las hojas de ruta hacia la neutralidad climática de las ciudades, pero ¿quién lo paga, no? Entonces, dejo estas tres preguntas sobre la mesa y os gestionáis el tiempo un poco. La idea es que sea como un diálogo, ¿vale? Entonces, no quiero así dar palabras, sino que entre ustedes vayan eso, hablando y compartiendo ideas para responder a la audiencia. Gracias. Pues muchas gracias, Valentina. Si queréis, como ha sido el primero, he tenido más tiempo ahí para pensar, me lanzo. En cuanto a las diferencias, bueno, yo partiría de que hay muchas similitudes, digamos, en el ADN de ese dispositivo al que llamamos plataforma multiactor, pero sí que es verdad que hay diferencias si miramos a CTS como plataforma nacional y si miramos las experiencias que hemos escuchado. Yo señalaría tres diferencias principales. En cuanto al foco, en las plataformas nacionales está el foco puesto en compartir aprendizajes entre ciudades en un sentido amplio, entendiendo ciudades también como un conjunto de actores, y en hacer un refuerzo de las capacidades de manera colectiva, como estamos haciendo hoy aquí. En una plataforma local, para mí el foco es más operativo y está más vinculado a desplegar de una manera colaborativa la hoja de ruta de neutralidad climática de esa ciudad en concreto. Entonces, la función de las plataformas nacionales sería más bien el consenso, digamos, a ir encontrando espacios de consenso
y la función de las plataformas locales sería más la innovación y la conexión de un conjunto quizá más grande y más diverso de actores. Y yendo a esto, en cuanto a los participantes, en las plataformas nacionales vamos a tener un participante natural, que son las ciudades, los ayuntamientos y algunos actores que por su naturaleza puedan tener esta dimensión interciudad, digamos. Y en las plataformas locales vamos a tener el ayuntamiento y luego un conjunto muy diverso de actores que están operando en una escala local. En cuanto a los incentivos, yo si queréis ahí os dejo a mis compañeros, pero sí que quería señalar que el primer paso para trabajar en alinear incentivos es ser conscientes, o sea, parece una chorrada, pero ser conscientes de que hay que hacer eso, que los incentivos son distintos y que hay que poner energía, recursos a iniciar ese proceso. Y sobre la financiación, pues es uno de los grandes temas, quizá incluso sin resolver. En nuestra experiencia, bueno, hemos visto que en los primeros pasos el capital semilla público es fundamental, pero cuando estas plataformas se consolidan, yo creo que inevitablemente tiene que haber una institucionalización, incluso la generación de instituciones o organizaciones nuevas que puedan recibir aportes de capital mucho más diversos. No sé qué pensáis, compañeros de pantalla. A mí, si me permitís, y empiezo por lo último que comentaba ahora Jaime en cuanto al tema de la financiación de las plataformas, y hablo ahora desde la perspectiva municipal. A ver, quien más, quien menos, los ayuntamientos tienen definida una plataforma de participación, de implicación del sector privado, bien plataformas de carácter general o plataformas de carácter más específico. En el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos una plataforma, por ejemplo, que se llama Ideas Zaragoza. Es las herramientas que poseemos de los ayuntamientos, adaptarlas a la realidad que supone esta misión, ¿vale? Hombre, si viene financiación, nunca vamos a decir que no, lógicamente, ¿vale? Otra cosa es cómo financiamos, que eso es objeto de debate para otra sesión, cómo financiamos las actuaciones que tenemos que desarrollar en las ciudades, lo público y lo privado, para cumplir el objetivo de la misión. Pero plataformas, creo que tampoco hay que ser locos, la plataforma que tenemos ahora mismo en la realidad municipal. Incentivos, que también comentaba en segundo lugar Jaime, y esto lo hilo con la pregunta que me hacían a mí directamente de las dificultades que hemos encontrado para involucrar el sector privado. A ver, sobre esto dos cosas. Una, o mejor dicho, parte de un titular, no hemos encontrado ningún tipo de dificultad. ¿Vale? La dificultad ha estado en lo interno del ayuntamiento. Y es muy fácil de entender, porque los ayuntamientos, como en casi cualquier administración pública, los técnicos van cargados de trabajo. Y te dicen, ¿y ahora esto qué más hay que hacer? ¿Vale? Hemos encontrado más dolor en lo interno del ayuntamiento. ¿En el sector privado? No. Por dos motivos. Por dos motivos, creo yo. Uno, porque hasta ahora hemos ejecutado la parte bonita de implicar al sector privado. Como os he explicado, esa fase previa de información, primeras implicaciones, cartas de apoyo, mucho mensaje, mucho discurso. Ya veremos en los próximos tiempos, ¿vale? Y no hemos encontrado, en segundo lugar, muchas dificultades por una cosa que me dijo el secretario general de la COE Zaragoza, en una reunión que tuve con él, primera reunión para explicarles el tema de la misión. Fuimos la directora general de Fondos Europeos y yo a explicarles este tema, y nos dijo algo muy sencillo. Dijo, Sergio, ¿para qué estamos en el sector empresarial? Para hacer negocio, para ganar dinero, ¿no? De manera muy simple y muy bestial. Tenemos que dar respuesta a lo que nos piden los consumidores, los usuarios, ¿vale? Hoy están pidiendo esto. Por tanto, por interés personal empresarial, tenemos que coger este camino. Aquí en Zaragoza, Cerveza Ámbar saca ahora la 000. Cerveza 000.
El tercer cero es neutral climáticamente. Entonces me decían, nos interesa porque ahora el mercado se mueve en torno a este concepto. ¿Y yo qué quiero? Vender. Vender y vender producto. Y sé que la gente va a comprar el producto que tenga esto. A lo mejor un sello de calidad de esta empresa, este producto es climáticamente neutro. No hemos encontrado dificultades, pero repito, en la fase inicial, a lo mejor entre un año me preguntáis y os digo, esto es horrible, esto es horroroso, no hay forma de... ¿Vale? Ahora mismo no. Y lo entiendo desde esa perspectiva de interés. Yo creo ahí, complementando Sergio y Jaime, que frente a la discusión, digamos, de plataformas nacionales y locales hay una discusión y siento yo como una tensión que puede ser muy sana si se resuelve de la manera adecuada, en el sentido de que por un lado las ciudades está más de la mitad de la población de todos los países, son las máximas emisoras de CO2, más del 70% de emisiones vienen de las ciudades, pero a la vez son las que pueden ayudar con casi la mitad de las metas de mitigación fijadas en las COP y en las diferentes metas nacionales, pero adolecen en muchos casos de lo que sí tiene el gobierno nacional y las metas nacionales, que en muchos casos es el tema de presupuesto, las leyes, el enforcement, es decir, quién puede efectivamente, digamos, obligar a algunos actores a actuar de una manera u otra, pero también, digamos, ahí el gobierno nacional tiene injerencia y tiene autoridad sobre temas que las ciudades no, como por ejemplo el mix energético de las ciudades. Entonces, digamos que ese balance y esas tensiones ahí yo creo que son muy interesantes de abordar en términos de la construcción, pero sobre todo también en el relacionamiento de las plataformas de las ciudades con las plataformas nacionales, porque si no hay puntos de conexión, o en parte lo que decía Jaime, si nos fijamos en los nodos, pero no en las relaciones que hay, es decir, en los vasos comunicantes entre unas y otras, las ciudades pueden perfectamente encontrarse haciendo un trabajo maravilloso, pero con un impacto todavía moderado, o la nación puede estar aspirando y digamos, las plataformas nacionales aspirando a metas muy grandes, pero sin la conexión local. Entonces yo siento que ahí esa sana tensión debería pues resolverse de una manera pues muy, digamos, muy concertada frente a la financiación. Yo señalaría dos cosas. Uno es preguntarse y que cada ciudad lo haga, que seguro, claramente lo han hecho, digamos lo que Sergio nos plantea es muy claro, es para qué la plataforma y para qué la coalición o para qué la alianza. Algunas ciudades definirán que las plataformas o coaliciones son solo para ganar legitimidad o para divulgar o para compartir aprendizajes, que está muy bien, pero otras creerán que es eso y que es además un escenario para codiseñar y para coejecutar con todos los actores, que es un poco lo que, digamos, la teoría y finalmente la urgencia de la acción nos ordenan. Y si uno concibe que las plataformas son para todo eso, legitimidad, divulgación, pero también para codiseño y coejecución de las estrategias, pues el tema de la financiación es clave. Y una de las cosas que veíamos en Valencia, pero que se ven también en el resto de misiones, y lo vimos en Manchester, aquí en Reino Unido, con la misión que tiene el área metropolitana para hacer carbono neutral a 2038, es que la revisión permanente de los portafolios es muy clave. Los portafolios son ese todo ordenado que tiene coherencia y que finalmente define las acciones y las estrategias mediante la cual se van a alcanzar las metas, y estarlos revisando y reflexionando permanentemente sobre ellos creo que es clave, porque los portafolios no son simplemente una lista de proyectos que estaban antes desunidos y los ponemos en una lista, no, los portafolios tienen que tener coherencia interna, tienen que ser actividades que aprendan unas de otras, pero sobre todo son, digamos, conjuntos de estrategias, de programas y de acciones que permiten también conseguir mayor capital precisamente a partir de una composición coherente y una composición ordenada. Entonces creo yo que en los portafolios hay una respuesta muy importante para ello. Wow, muchísimas gracias por la respuesta tan completa a las tres preguntas, que además mi intención era que uno respondiera a cada una, pero al final hemos tenido reflexiones muy ricas porque cada uno ha ido respondiendo a las tres conjuntamente, y creo que se ha generado un debate muy interesante. Esta conversación da para mucho más,
no nos alcanza 1 hora y media ni un bloque de 30 minutos para abordar algo tan complejo y que tendremos que ir aprendiendo mientras lo vamos haciendo, porque es el espíritu misionero. La invitación es a seguir, a quienes podáis ir a Santander, pues seguir esta conversación porque tendremos los espacios para hacerlo. Además, Darío, Lorenzo y el resto del equipo van a llevar un taller el día miércoles para poder profundizar en aspectos concretos de la conformación de plataformas en el marco de la misión. Así que muchísimas gracias por el tiempo, por la implicación y por el cariño para contar las experiencias. Con esto cerramos el primer bloque de plataformas multiactor y voy a dar la palabra a Jon Aguirre de Paisaje Transversal, quien abrirá el segundo bloque sobre involucración ciudadana. Pues buenos días, muchas gracias Valentina, bueno, muchas gracias a ClimateKick, a CITES 2030 y bueno, a todos los compañeros que me han precedido y a toda la gente que nos está escuchando hoy, viernes 14 de julio a las 1:30. Bueno, yo hoy voy a explicar pues un poco también dentro de estas alianzas ¿no? tan importantes que se vienen hablando durante este itinerario, ¿no? De las alianzas público-privadas, pero también un poco de las alianzas público-sociales y especialmente una cuestión que ha venido recurrentemente apareciendo en este itinerario y en todo el trabajo que se está haciendo desde la misión en las diferentes ciudades es de la importancia de la participación ciudadana en los procesos de transformación urbana, ¿no? Y en este sentido voy a coger del hilo de Sergio Castel del Ayuntamiento de Zaragoza, cuando ha dicho que la participación ciudadana permite hacer mejores políticas públicas. Y desde Paisaje Transversal, pues nuestro planteamiento siempre ha sido que el urbanismo, la planificación y el diseño y transformación urbanas indudablemente tienen que venir de la mano de esa participación de los diferentes actores urbanos y sobre todo de la ciudadanía, ¿no? Para hacer mejores proyectos que realmente respondan a las necesidades, a los deseos, a las inquietudes de la ciudadanía, que es al final quien vive o quienes vivimos en las ciudades y en nuestros barrios. Sí, ¿no? ¿Estás en silencio, Jon, Sí. ahora? Vale. Ah, vale. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando le doy al enter Pues nada, te paso ya las Sí, diapositivas mejor. y así. Genial. Bueno, y en este sentido, desde Paisaje... Agradezco que ya sé cuál es el fallo pues, de mi altavoz, entonces. Ya me quedo tranquilo, perdona. Vale. Gracias, Sergio. Bueno, como veis en la presentación, la hemos llamado Escuchar y Transformar la Ciudad. Quienes nos conocéis, veo algunas caras conocidas o bueno, nombres conocidos en el chat. Bueno, pues es una manera en la que afrontamos la participación ciudadana en los procesos de transformación urbana, ¿no? Pero antes de nada sí que es importante entender en qué contexto nos estamos moviendo cuando hablamos de esta participación, ¿no? Por una parte, creo que desde hace ya un tiempo, y nosotros escribimos precisamente un texto que se llama La burbuja de la participación, desde los ayuntamientos, con una intención, desde luego, pues muy, muy válida y muy valiosa, de promover esta participación ciudadana. Desde estas premisas que he enunciado al principio, bueno, pues se han lanzado una carrera sin freno de hacer todo participativo, ¿no? Lo cual pues está muy bien, pero a veces eso también ha generado monstruos, ¿no? Y sobre todo ha generado frustración, ha generado rechazo y eso ha derivado en que en muchos casos, especialmente en los últimos procesos de participación ciudadana, y yo creo que muchas de las ciudades que estáis aquí, que seguramente habéis desarrollado vuestras agendas urbanas, hayáis desarrollado proyectos recientes con participación ciudadana, pues también habréis visto cierto agotamiento por parte de la población en el ser interpelados a este tipo de espacios, ¿no? A lo cual además se le suma un escenario global, ¿no? de multicrisis, ¿no? Desde la sanitaria, la ambiental, la económica, la de recursos, la geopolítica,
que en cierto modo también está generando ese repliegue social, ¿no? Fortalecido también con, bueno, pues una cierta individualización, ¿no? Ahora ya todo nos llega de manera individual, incluso el otro día, por poner una anécdota, también me contaba un amigo que es muy melómano como yo, que fue con sus hijos a un concierto y que los hijos ya no entienden el concepto de banda, ¿no? Ahora solo son artistas y los grandes artistas son personas individuales que no tienen una banda, cuando históricamente en la música muchas veces lo que ha contado son las bandas, ¿no? Desde los Beatles, Led Zeppelin o yo que sé, más recientemente pongamos como ejemplo Coldplay. Entonces, además de todo esto, otra capa de complicación y que añade a esta idea de malos tiempos para la participación es, bueno, pues todo este entorno de ruido incesante que vivimos constantemente y en el cual a mí me hace, por ejemplo, querer desconectar absolutamente de todas las fuentes de información, ¿no? Y toda esta idea de la posverdad o directamente las mentiras, ¿no? Y eso ha derivado en muchas ocasiones, y yo sinceramente también me siento en cierto modo identificado con todo ello, en una desafección hacia lo institucional, y ya no solo la desafección hacia lo institucional o a las instituciones democráticas, sino a una deslegitimación tan brutal como la que pudimos ver hace algún tiempo en el Capitolio de Estados Unidos o también en Brasilia, ¿no? en Brasil, ¿no? Entonces, claro, las instituciones pues están un poco en entredicho, con lo cual, si las instituciones llegan a la participación, si hay un ruido, una deslegitimación y creemos más lo que nos llega por un WhatsApp que lo que dice un medio, ¿no? En ese proceso también de deslegitimación, no solo de las instituciones, sino de los medios de comunicación y de muchas de las estructuras que sustentan nuestro sistema democrático, pues a nivel global, digo, esto también me parece importante que no nos centremos en absoluto, mi discurso es mucho más globalista en este sentido, ¿no? Pues bueno, pues no son los mejores mimbres desde los que impulsar procesos de participación. Pasa, por favor. En este sentido, otra cuestión, bueno, la presentación hacía como una introducción más grande de la participación ciudadana, pero la he decidido ocultar porque si no, no me da tiempo, ¿no? Pero sí que nos gustaría, sí que queremos aterrizar en la idea de cómo hemos aplicado paisaje transversal, esta idea de la participación a la transformación urbana, porque hay que diferenciar muchas veces, ¿no? Igual procesos, yo qué sé, pues participación vinculada a procesos de empleabilidad o participación vinculada a procesos formativos, etcétera, con lo que nosotros hacemos, que es de lo que sabemos, que es de transformación urbana, ¿no? Y en este sentido, desde hace ya tiempo, hablamos de esta idea de la negociación urbana como un espacio o como un sistema en el que se identifican los grandes grupos de agentes, ¿no? Ciudadanía, administración pública, sector privado, y cómo desde nuestra profesión, y aquí sí que quiero hacer un poco una reivindicación como arquitecto urbanista que soy, el ser capaces de facilitar esos intereses y sobre todo también de ser capaces de traducir en lenguajes comunes todos esos intereses, esos deseos para construir un proyecto colectivo de ciudad que haga de nuestros entornos pues lugares más habitables, incluso más felices, ¿no? Como el reciente libro publicado por Charles Montgomery. Y aquí también en esta triple, ¿no? Nosotros, no sé, siempre hemos llegado como a la tríada siempre en todas estas cuestiones, ¿no? En esta triple dimensión de la negociación urbana, ¿no? De los tres actores, también dentro de cada uno, otra cuestión que también se ha puesto de manifiesto es la triple dimensión relacionada con lo institucional, lo técnico y lo social privado, ¿no? Que debemos ser capaces de conjugar, ¿no? Y en ese sentido esta idea de un equipo imparcial, ¿no? Y nosotros siempre actuamos mucho como esa perspectiva más de, casi siempre digo, ¿no? Como la ONU, ¿no? Llegando a un ayuntamiento donde hay reinos de taifas, malos rollos entre departamentos, ciudadanía enfrentada con el ayuntamiento, partidos políticos que no se quieren hablar, bueno, pues tratar de trabajar desde esta idea de la mediación y facilitación entre los grupos de agentes y entre esta triple dimensión de lo institucional, lo técnico y lo social y también el sector privado, ¿no? Siguiente. Y bueno, dentro de esto, bueno, nosotros siempre hemos planteado esta idea de escuchar a la ciudad, escuchar a la ciudadanía en ese doble nivel de no solo hablar de escucha cualitativa, ¿no? Y aquí, cuando hablamos de escucha,
hablamos sobre todo de una idea que hablaré más tarde, es de la necesidad de la empatía, ¿no? Hablaba antes Sergio, ¿no? De que decimos, llamamos a la gente a las 7 de la tarde un martes, pues ¿quién va a venir a unas 7 de la tarde un martes, ¿no? Bueno, pues también tener como cierta empatía de que la gente pues lo está pasando mal, tiene sus problemas, está jugando con su tiempo y bueno, necesitamos como todo ese trabajo más casi empático, ¿no? Y por otra parte, no solo es escuchar esa ciudadanía, sino también escuchar a la ciudad, ¿no? Medir, ser capaces en lo cuantitativo y lo cualitativo. Y de ahí, bueno, con esta idea de medir, de participar, diagnosticar en esa doble vertiente y determinar realmente cuáles son las problemáticas, ser capaces de planificar en el corto, medio, largo plazo, sobre esto ya volveré también, ser capaces también de diseñar intervenciones, de diseñar proyectos de transformación urbana y de ejecutarlos, incluso de buscar financiación para ello, ¿no? Esto todo en una lógica iterativa, ¿no? De aproximaciones sucesivas, ¿no? De lo que en algún momento hemos llamado el urbanismo de beta permanente, de también de no dar soluciones muy finalistas y esto yo creo que es parte inherente de la idiosincrasia de la misión y de todo lo que estamos viendo a lo largo de este curso, de la experimentación, ¿no? de cuáles son realmente las soluciones más adecuadas. En esta experimentación tendremos que dar también espacio a esa doble escucha, ¿no? Siguiente. Y aquí, bueno, pues ¿no? Nos pedían desde CITIES herramientas. Bueno, pues nosotros a la hora de medir y de tomar decisiones tenemos este instrumento que son los indicadores participativos que permiten conjugar precisamente esa doble escucha de lo cuantitativo y lo cualitativo, por una parte para ser capaces de tomar buenas decisiones, de hacer diagnósticos más certeros sobre las realidades en las que intervenimos, pero también para ver los posibles conflictos a los que nos enfrentamos, ¿no? En los que igual un indicador de vulnerabilidad urbana nos está dando bien, pero la gente no lo está percibiendo bien, con lo cual habrá que trabajar por qué está sucediendo esto, ¿no? Y también como un sistema de monitoreo, evaluación y seguimiento de estos procesos vinculado a estas dos entradas, ¿no? Lo cuantitativo y lo cualitativo. Siguiente. Aquí creo que una cuestión muy importante y que además en ese escenario tan crítico en el que nos movemos a nivel global, creo que desde la participación tenemos que poner en el foco, y aquí la misión es clara a ese respecto, ¿no? Con todo el tema de las alianzas, en un proyecto colectivo de transformación de ciudad, de barrio o de territorio incluso, ¿no? Y muchas veces, pues derivado de ese escenario global crítico al que me he referido, pues aparecen generalmente, y no solo eso, y no solo por ese escenario, en general aparecen posturas muchas veces dicotómicas y que tenemos que abordar, ¿no? Y tenemos que entender que pues, la gente no piensa igual y eso está bien, es parte de una diversidad y una riqueza social. Lo que pasa es que a la hora de conjugar intereses debemos ser capaces de no irnos a lo blanco o a lo negro, sino tratar a través de esta creatividad y de estas posturas superadoras el trabajar en el plano en el que estamos aludiendo, ¿no? Y en ese sentido muchas veces se mezclan demasiadas cosas, ¿no? Con lo cual en la participación debemos tener como unos límites y unas situaciones claros para que cuando estamos hablando del diseño, de la mejora de un espacio público, no pongamos en solfa pues, el conjunto de políticas urbanas de un ayuntamiento, ¿no? Sino que nos remitamos a de qué estamos hablando y trabajemos desde esa creatividad y esos saltos o posturas superadoras o esos saltos creativos, ¿no? Bueno, pues esas situaciones más dicotómicas. Siguiente, y ya voy terminando. Sí, voy terminando. Quería poner un ejemplo muy concreto de toda esta situación que hemos vivido, de todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa cuando nadie quiere participar, ¿no? Y este es una imagen, aquí hablo de la importancia de un volardo, podía hablar de la importancia de una fuente, y esto es en la parte vieja en el casco medieval de Vitoria-Gasteiz, donde, bueno, pues ahí donde veis esos volardos antes había coches y esa puerta de ahí es donde salían los niños y niñas del colegio Ramón Bajo y eso generaba un problema, ¿no? Esto fue un proceso para definir la estrategia de regeneración del casco histórico
y nadie quería participar. ¿Y cómo lo conseguimos? Pasa a la siguiente. ¿Cómo conseguimos activar todo esto? Bien, pues primero con una voluntad política y técnica clara, ¿no? Incluso cierto consenso por parte de todos los partidos de que debíamos repensar la manera de intervenir en el casco histórico. Dos, con recursos, ¿no? Con recursos internos a nivel técnico y con recursos externos, pues en este caso, como fuimos paisaje transversal. Y otra cuestión muy importante, ¿no? Y en nuestra trayectoria hemos trabajado con ayuntamientos de todo tipo. Al final te das cuenta que las personas son lo importante, ¿no? Y aquí sí que me gustaría reivindicar el papel de dos personas que hicieron posible que a través de hechos y acciones concretas y posibilitando, ¿no? Porque las personas no son contingentes, como me dijo alguien en un ayuntamiento, sino son posibilitantes. El que pudiésemos desarrollar y generar de nuevo lazos de confianza con la comunidad y desarrollar esta estrategia, ¿no? En este caso era Ana Oregui, que era en aquel momento concejala de Territorio y Clima, que bien la conocéis, y Jorge Ozcariz, que fue también gerente en Sánchez 21. Hablaba de la empatía, pero sobre todo hablaba de los hechos, ¿no? Cuando la gente no participa, no por nada, sino porque piensa que eso no vale para nada. Pero si tú a la gente le muestras en ese proceso de participación que vamos haciendo cosas, y lo mismo es quitar unas plazas de aparcamiento como poner una fuente en un parque que llevan 3 años reivindicando, pues entonces empiezas a desatascar y empiezas a visibilizar que efectivamente la participación y estos modelos de alianzas son realmente efectivos y es donde hay una llamada de participación. Y ya por último, por finalizar, y de verdad corto, Valentina, perdona, un aterrizaje a la parte más de la neutralidad climática, ¿no? Si pasas, por favor. Bueno, ya se ha hablado de muchas cuestiones, pero cuando hablamos de participación y de la consecución de la misión y de la neutralidad climática, tenemos que hablar de una participación múltiple, ¿no? De niveles, de sectores, de actores, etcétera. Hoy se ha hablado bastante de ello, de esas alianzas no solo público-privadas, sino público-sociales y de generar nuevos marcos de corresponsabilidad y que esta participación, sobre todo, esté enfocada en dos cuestiones. Uno, la acción climática, es decir, el actuar ya en ese, no esperar al futuro. El cambio climático no es una cuestión, como veremos en Santander y nos lo explicarán, no es una cuestión del futuro, sino es una cuestión que nos atañe ahora y que debemos dirigirla muy a la acción y sobre todo a un cambio sociocultural relevante para que cambiemos hábitos, cambiemos maneras de hacer, cambiemos maneras de comportarnos y de estar en comunidad. Y finalmente otra cuestión, es decir, unido con lo anterior, o sea, tenemos que ser capaces de combinar lo urgente con lo importante, de planificar a 2030, 2050, 2060, pero empezando ya a actuar ya, ¿no? Y eso es un poco el planteamiento que os quería hacer llegar. Así que por mi parte esto es todo. Muchísimas gracias y si os habéis quedado con ganas, aparte de la ronda de preguntas, os invito al taller que vamos a dar el lunes por la tarde en el curso de verano de Santander. Muchísimas gracias. Muchas gracias, John, por poner ese marco tan interesante que desde la práctica, desde la teoría, pero también desde la práctica nos lleva a eso de lo que tanto hablamos, ¿no? Participación ciudadana, involucración ciudadana, ya citizen engagement, ya yo no sé con cuántos términos lo denominamos y no sabemos muy bien cómo se aterriza en lo concreto, ¿no? Ahora es el turno de Javier Ibáñez, quien nos va a contar su experiencia desde las naves, poniendo en práctica un poco todo esto que nos contó John, en una iniciativa que han llamado Laboratorios Ciudadanos. Y sin más, yo no te voy a robar más tiempo, Javier. Preséntate y adelante. No se escucha, Javier. Perdón, que estaba muteado. Ahora, gracias. Ahora sí. Le decía a Valentina que no sé si hacer el intento de controlar los mandos o directamente a subir, que le voy a decir siguiente, para que las vaya pasando ella. En todo caso, buenos días a todas y como solo tenemos 10 minutos y llegamos con un poco de retraso, pues me limito a sumarme a los agradecimientos que han dado las personas que me han precedido y vamos directamente al lío. Bueno, para que tengáis un poco de contexto, yo trabajo como técnico de innovación social en Las Naves, el Centro de Innovación Social y Urbana del Ayuntamiento de Valencia,
que se pone en marcha como tal en 2016, después del cambio de gobierno municipal de 2015, y que bueno, surge de la fusión de otras entidades que existían previamente, con el objetivo de impulsar y reorientar la política municipal de innovación. Parte de esta reorientación tenía que ver con incorporar a la cuarta hélice, a la sociedad civil, en el modelo de innovación, en definitiva con democratizar los procesos de innovación. Siguiente, Valentina, por favor. Un segundo hito importante en este contexto se produce en 2020, cuando el Ayuntamiento de Valencia aprueba con un amplio consenso la estrategia Missions Valencia 2030, que propone orientar la política municipal de innovación por misiones, y posteriormente se elige también con un amplio consenso la misión climática como la primera de esas misiones de innovación para la ciudad. Una estrategia en la que se reitera que la denominada cuarta hélice, la ciudadanía y la sociedad civil, debe tener un papel protagónico en el proceso de implicación cívica de las misiones. Siguiente. Y finalmente, a finales del año 2021, a finales de noviembre del año 2021, siguiendo este mandato que os comentaba de implicar a la ciudadanía y la sociedad civil en los procesos de innovación, se presenta Ciutalab, que es un laboratorio ciudadano orientado a las misiones Valencia 2030. Siguiente. ¿Qué es lo que perseguimos con la puesta en marcha de este laboratorio ciudadano de Ciutalab? Básicamente generar un espacio de investigación e innovación en el que cualquiera trabaje en la administración pública, en el sector privado, en la universidad, en un centro de investigación, o esté en el paro, trabaje en el servicio doméstico, sea inmigrante sin papeles, esté jubilada, sea estudiante, cualquiera en definitiva pueda aprender a participar, a experimentar y a producir de manera colectiva, de manera colaborativa con otros y con otras soluciones para los retos a la ciudad. Siguiente. Y decimos cualquiera, pero ponemos una condición, digamos, una única condición, y es respetar los valores de los que Ciutalab se dotó en un proceso de codiseño con el que arrancamos. Cuando quisimos poner en marcha este laboratorio ciudadano, lo primero que hicimos fue juntar a un grupo de agentes diversos para hacer un proceso de codiseño en el que definimos cuáles eran los valores con los que queríamos que funcionara este laboratorio. Y esos valores son los que veis en pantalla: colaboración, apertura, experimentación y cuidados. Entonces decíamos pretendemos que cualquiera pueda participar en este proceso, porque precisamente entendemos que es desde la inteligencia colectiva, desde la reunión de miradas diversas, desde donde pueden surgir soluciones innovadoras y lo más ricas posible para enfrentar estos retos complejos a los que nos enfrentamos. Siguiente. De momento, este laboratorio, que como decía, presentamos a finales de 2021 y que realmente arrancó a funcionar el año pasado, lo hemos puesto en marcha con dos instrumentos: los talleres de producción colaborativa y las comunidades de aprendizaje y práctica, que os voy a intentar explicar muy rápidamente en qué consisten. Siguiente. Los talleres de producción colaborativa, adoptando la metodología o la inspiradora metodología que se puso en marcha desde el tristemente desaparecido Medelab Prado, siguen el proceso que os reflejamos en esta imagen. En primer lugar, se lanza un reto y se abre una primera convocatoria en la que se recogen ideas ciudadanas para afrontar este reto. Cuando decimos ideas, es ideas. Digamos, pedimos o planteamos recoger estas ideas en un formato muy sencillo para que cualquiera que tenga una idea pueda presentarla. No buscamos proyectos sofisticados, complejos, sino ideas. Recogemos esas ideas, seleccionamos algunas y se abre una segunda convocatoria en la que lo que buscamos es personas colaboradoras para prototipar estas ideas ciudadanas. Y durante 2 fines de semana consecutivos, al menos hasta ahora las dos convocatorias que hemos realizado, trabajamos así, en 2 fines de semana consecutivos, los equipos formados por las personas promotoras de las ideas, las personas que presentaron las ideas, junto con las personas colaboradoras y acompañadas de personas mentoras que aportamos desde las naves, trabajan en el prototipado de esas ideas. Y una vez finalizados estos talleres de producción colaborativa, desde las naves intentamos dar acompañamiento a esos equipos, o al menos a los que tienen voluntad de que les acompañemos, para que las ideas prototipadas se puedan llevar a cabo, se puedan probar, testear en un contexto real. Se puedan llevar a cabo.
Y como desde el equipo coordinador de esta formación se nos animaba, se nos sugería que compartiéramos dudas, frustraciones, problemas, quiero aprovechar este momento para compartir una frustración, ¿no? En la que hasta la fecha sea probablemente la principal fragilidad de este proceso, que tiene que ver precisamente con la debilidad que estamos mostrando para ese acompañamiento posterior al proceso, ¿no? Trabajamos bien hasta esos talleres de producción colaborativa, pero luego estamos teniendo dificultades en el acompañamiento. Bueno, en esta imagen podéis ver, hasta el momento ha habido 2 convocatorias de talleres de producción colaborativa, la de 2022 en la que el reto era absolutamente abierto, era la misión climática como reto, en la que se prototiparon 5 ideas, la que presentaron Bernat, Javier y Chante, relacionada con un enfoque de renaturalización de la ciudad que podríamos calificar de asilvestrado, digamos, menos dependiente de insumos y de cuidados y que facilite la biodiversidad. La que propuso Carmen para poner en marcha una red de semilleros urbanos vinculados a los huertos urbanos y en una lógica de recuperar semillas, variedades de semillas tradicionales que se están perdiendo. La que propuso María José, relacionada con la calidad del aire en los centros educativos y en sus entornos. La que propuso EMPAR para diseñar y poner en marcha una app para generar rutas por la Huerta de Valencia, enfocada su puesta en valor. Y la que propuso Miguel Ángel desde la Comunidad Energética Local de Castellero Liberal, la primera comunidad energética local que se puso en marcha en Valencia para pensar o para prototipar nuevos servicios más allá del suministro de energía desde la comunidad energética. En la convocatoria de 2023 el reto lo acotamos, digamos, dentro del marco de la misión climática, pero acotamos el reto a la cuestión de la economía circular y a cómo repensar los modos de producción y de consumo, reduciendo los niveles de explotación del planeta. Y en este caso se prototiparon 4 ideas. La que propuso Estel para pensar en un centro de recuperación, reutilización y banco de materiales. La que propuso Lucía para poner en marcha un hospital guardería de plantas. La que Claudia de impulsar un club de manitas, de personas habilidosas para reparar, y la de Ingrid, que una propuesta que ella llamó de píldoras de reaprendiciclaje, que es una propuesta pedagógica para conocer cómo se producen, cómo se utilizan los artefactos que nos rodean, pero también qué pasa cuando termina su vida. Y aunque al hacer un rápido repaso de estas 9 propuestas que se han prototipado en estas 2 ediciones, las he acompañado del nombre o los nombres de las personas que las propusieron, quiero señalar que uno de los aspectos que caracterizan estos talleres de producción colaborativa es que una vez que se presentan las propuestas, que se presentan las ideas, digamos que estas dejan de tener propietario o propietaria, ¿no? Una de las cosas que planteamos a quien presenta las ideas es que en el momento en que se presentan dejan de ser suyas y pasan a ser colectivas, ¿no? Siguiendo uno de los valores a los que aludía con anterioridad, ese valor de la apertura que implica, entre otras cosas, una apuesta por el conocimiento abierto, ¿no? Y si antes compartí una frustración, ahora quiero compartir una alegría, ¿no? En la que considero que es uno de los principales logros de estas 2 ediciones y que tiene que ver con la diversidad. Decíamos que nos parece importante, digamos, esta apuesta por la diversidad, por incorporar a agentes diversos y a miradas diversas, pero esto que es fácil de poner en el papel no siempre es sencillo de conseguir, ¿no? Y creo que en este sentido tenemos algunas razones para estar mínimamente contentos, ¿no? En estas 2 ediciones ha habido diversidad etaria, desde jóvenes estudiantes a personas jubiladas, de género, con una ligeramente mayor participación de mujeres, de origen, con una participación relevante de personas migrantes, de estudios, que han estado en los mismos equipos, desde doctorandos a personas con un escaso nivel de educación reglada, y personas diversas que han trabajado colaborativamente reconociendo en el otro, en la otra, lo valioso de sus aportes y de sus conocimientos. Y os decía, dos instrumentos. El primero eran los talleres de producción colaborativa, el segundo instrumento son las comunidades de aprendizaje y práctica. Un instrumento que comparte la filosofía de fondo de los talleres de producción colaborativa, pero que tiene un rasgo diferenciador fundamental que tiene que ver con el marco temporal, digamos, más dilatado y menos intenso. Este año hemos lanzado una primera convocatoria para recibir propuestas de comunidades de aprendizaje y práctica para ser acompañadas y hemos seleccionado 3. La primera sobre comunidades energéticas locales, una segunda sobre huertos urbanos y su aporte a la mejora de la biodiversidad de las ciudades y una tercera sobre naturalización de patios escolares.
Y a estas comunidades de aprendizaje y práctica que vamos a acompañar durante 6 meses, les vamos a dar o ponemos a su disposición desde Citalab 3 servicios específicos de apoyo en facilitación, mediación y cuidados de grupo, espacio para sus encuentros y recursos económicos para su funcionamiento y un espacio de cuidado educativo para menores en un intento de reducir el riesgo de que quienes tienen, las personas que tienen a cargo a menores, que como sabemos en esta sociedad patriarcal en la que vivimos habitualmente son las mujeres o mayoritariamente son las mujeres, dejen de participar en esta. Y para finalizar en 30 segundos, 3 elementos que entendemos que habitan en esta propuesta de laboratorios ciudadanos y que a nuestro humilde entender le dotan de un interesante potencial transformador. El primero, los laboratorios ciudadanos como espacios en los que pueden surgir soluciones innovadoras a los retos socioambientales a los que nos enfrentamos como sociedad. El segundo, los laboratorios ciudadanos como espacios en los que generar comunidad. En los tiempos en los que habitamos y con los problemas que enfrentamos entendemos que las soluciones no pueden ser individuales, que deben ser colectivas. Y por último, y ahí retomo la cuestión que planteaba antes John de la desafección o de la deslegitimación de las instituciones, y los laboratorios ciudadanos entendidos como espacios para preconfigurar también un nuevo tipo de instituciones públicas, ¿no? Entendemos que seguimos teniendo instituciones públicas pensadas en el siglo XIX para afrontar los retos del siglo XXI y que tenemos que caminar hacia instituciones públicas más abiertas, más porosas, más libres. Y bueno, lamento si me he cedido en el tiempo, pero ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Súper inspirador ver cómo se aterriza, ¿no? Esto y cómo se involucra la ciudadanía, cómo se genera un sentido de pertenencia a la ciudad, cómo se transmite un concepto tan complejo, ¿no? Como la neutralidad climática. Estoy segura de que, bueno, me pasa a mí en mi entorno que mucha gente que no forma parte de este mundo cuando le hablas de estos temas es que no conectan, ¿no? Y yo creo que la forma más importante de hacerlo es así, acercándote, involucrándoles, manteniéndoles en todo el proceso de diseño y luego que sus ideas reviertan en un proceso mucho más grande, en una estrategia de ciudad. Yo creo que está ahí la clave, ¿no? En construir un hilo narrativo y en un proceso participativo que se mantenga en el tiempo y que sea coherente con una estrategia mucho más amplia de su propia ciudad, ¿no? Que refuerza el sentido de pertenencia. Pues efectivamente vamos un poco mal de tiempo. Bueno, hay muchas preguntas, hay 6 preguntas, algunas peleándose por el número de votos, entonces yo voy a intentar lanzar 2 y voy a pedir que sean muy concretos y precisos y voy a lanzar una a cada uno porque no podemos generar ese diálogo que se generó antes por falta de tiempo. Pero como decían, ya lo han mencionado varios, seguimos la conversación en Santander. La primera pregunta es, y esta creo que se la voy a dirigir a John, porque hablabas un poco de esto, ¿qué podemos hacer para revertir el hartazgo de la ciudadanía en relación con los procesos participativos? Y la segunda, que se la voy a dirigir a Javier, ¿crees que la burbuja participativa está relacionada con la forma de diseñar estos procesos de escucha? Dejo esas 2 preguntas y en cuanto acabéis entra Julio para hacer la conclusión y el cierre. Y perdón a las personas que les estamos robando un poco más de tiempo, que habíamos dicho que terminábamos a las 2. Intentaremos terminar en 5 o 7 minutos. Muchas gracias. Sí, bueno, en cuanto a qué hacer para combatir el hartazgo, pues yo creo que lo que hay que hacer es hacer cosas la gente junta, es decir, que no esperar a hacer un proceso para hacer un plan y no, poner dentro de los procesos actuaciones piloto concretas, tangibles, localizadas, donde podamos la gente en esa participación ver resultados de manera inmediata. De hecho, nosotros hablamos de la idea de escuchar y transformar la ciudad y creo que debemos empezar a innovar también. Nosotros estamos en un proceso un poco de reflexión y de reestructuración de los procesos de participación y creo que deberemos empezar casi antes por la transformación y luego la escucha y a ver qué pasa. O sea, revertir como esa idea de escuchar y transformar a transformar y escuchar, porque eso es lo que realmente genera que la gente cuando se une y se pone con cuestiones concretas a trabajar, a poner las manos, los cuerpos, las ideas,
es cuando generas ese interés, ¿no? Y eso un poco en el ejemplo del casco de Vitoria lo hemos visto así. Y me parece, y bueno, voy a lanzar esto de idea de la innovación en los propios procesos. Yo creo, siempre hemos reivindicado esa participación lúdica, creo que tenemos que repensar los formatos, repensar los códigos, repensar todo, o sea, estamos en esta misión también para repensar la participación y tenemos que ser mucho más soñadores, mucho más atrevidos y mucho más divertidos en la participación. Y yo, respecto a la segunda pregunta de la burbuja, creo que John explicaba muy bien buena parte de las causas que llevan ahí. Creo que son múltiples, que no son sencillas, pero yo apuntaría dos cuestiones probablemente que me parecen centrales. La primera, en los procesos de implicación y de participación, ¿quién decide sobre qué hay que participar? Y yo recuerdo ya hace muchos años, cuando daba talleres, cursos sobre participación, utilizaba mucho una diapositiva en la que había un señor subido a un pedestal rodeado de gente en la que lo que les decía es: os hemos invitado a esta sesión para que participéis en esto que nosotros hemos decidido que vosotros vais a participar, ¿no? Entonces, ¿quién decide las materias de participación? Y luego, ¿quién define los cauces y los canales? Que hace no mucho, en unos talleres en un barrio de Valencia, en Orriols, con una fuerte dinámica organizativa, nos decían, bueno, es que la gente del ayuntamiento que ha venido a decirnos que participemos en una estrategia de tal, se quejan porque dicen que no participamos, y el problema no es que no participemos, es que no vamos a participar al suyo porque tenemos nuestros propios cauces que no reconocen. O sea, donde ya hay una dinámica asociativa, comunitaria, organizativa importante, tal vez lo que tendrían que hacer las instituciones no es ir a iniciar procesos de participación del proceso, sino escuchar lo que ya está, los cauces de participación que ya existen en los barrios, ¿no? Entonces, a veces eso puede suponer un cansancio, ¿no? Cuando ya hay un tejido organizado que establece sus propios cauces, que interpela a la administración, que recibe poca escucha de la administración y que luego llega a la administración a decirle, no, ahora sí vamos a participar, pues eso tiene que, o incide, digamos, en lo que comentaba antes John, ¿no? De la desmotivación, de la deslegitimación. Con esta palabra tengo un problema, con la deslegitimización. ¿Me habéis entendido? Creo que por ahí habría algunas pistas como para trabajar en estas cuestiones. Muy bien, pues muchísimas gracias, John y Javier. Ha sido impresionante y creo que es difícil pensar en un broche mejor para, después de 3 sesiones de este itinerario formativo maravilloso, pues cerrar. Como ya llegamos un poco tarde, no voy a entrar en muchos detalles en el cierre, que debería hacer un resumen un poquito exhaustivo de lo que ha salido hoy, pero me lo voy a ahorrar, voy a ser un poquito más breve y ya cierro con los agradecimientos y los siguientes pasos. Bueno, creo que ha sido una sesión súper interesante en un tema bastante complejo y creo que ha sido maravilloso primero ver cómo las plataformas... todos sabemos que tenemos que colaborar, todos sabemos que tenemos que romper los hilos, todos sabemos que tenemos que hacer las cosas de otra manera, pero no sabemos cómo hacerlo, nos cuesta mucho hacerlo y para eso están las plataformas. Eso ha sido maravilloso, como lo habéis contado desde la IIPP, como Jaime, con todo el marco teórico, ha sido capaz de sintetizarlo en 8 minutos y con la metáfora de la neurona, que me ha encantado, crear esos filamentos que conecten las distintas capacidades y fomentar así la inteligencia colectiva y un resultado que es muchísimo mayor que la suma de las individualidades, y eso al final es una plataforma. Y luego cómo no son palabras bonitas ni teóricas, sino que están siendo trabajadas, concretadas y experimentadas en ciudades como Valencia y Zaragoza. Y además me ha gustado mucho que desde Valencia lo habéis hecho con una aproximación desde fuera, que está muy bien que no sean las propias personas de Valencia quien lo cuenten, sino como desde la IIPP habéis, y con todo el marco teórico que ha desarrollado Mariana Mazzucato y que estáis aplicando, pues cómo eso se ve concreto en Valencia, que creo que es muy inspirador para otras ciudades. Y luego Zaragoza, pues bueno, ya no está nuestro ponente, pero creo que ha sido maravilloso también ver cómo se puede desde una ciudad fomentar una colaboración bastante masiva del sector privado, ¿no? Y cómo tienen 117 cartas de apoyo de todo el sector privado y cómo ven
la importancia de esa participación y de esa colaboración del sector privado para hacer las políticas públicas y cómo lo ven no solo como importante, sino imprescindible, con los ejemplos que ha puesto muy concretos de cómo gracias a esa colaboración con el sector privado consigue la ciudad tener más impacto y conseguir la transformación que quiere. Y luego al final ha surgido una pregunta que me ha sido interesante, no sé quién la ha dicho, sobre el para qué, ¿no? ¿Para qué son las plataformas? Pues yo creo que ahí es lo bueno, nos podemos terminar esa parte de la sesión de hoy con para la misión, para conseguir implementar la misión. No es para justificar, no es para conseguir unos objetivos concretos muy específicos, no es para lo que sea, es para conseguir implementar la misión. Necesitamos las plataformas para que esto sea real. Y luego, pues bueno, la participación ciudadana o la involucración ciudadana es un tema complejo porque además, como ha salido en la pregunta, hay cierto hartazgo quizá, y yo creo que ha sido maravilloso explorar esa nueva visión de la participación, que podríamos llamar participación 2.0 o involucración ciudadana real. Y me ha encantado lo que has dicho, John, de la participación es algo, un instrumento, como lo queramos llamar, para la transformación y que hay que empezar por transformar la ciudad y la ciudadanía son agentes para esa transformación. Y creo que es que además, como estamos viviendo en la misión, sería imposible sin esa involucración realmente de todo el mundo, ¿no? Y ya por último, Javier, pues es maravilloso ver el ejemplo concreto de las naves, lo que habéis hecho en Valencia con las dos iniciativas, y creo que lo bueno es que esas cosas concretas nos ayudan a ver que realmente, pues eso, que no son palabras bonitas y que lleváis además muchos años haciéndolo y habéis conseguido ya un impacto enorme. Así que bueno, muchísimas gracias a todas, a todos los que habéis participado como ponentes o compartiendo vuestras experiencias, sobre todo porque lo habéis hecho primero desde el cariño y desde el corazón, que creo que es muy importante, pero además desde vuestra experiencia, ¿no? En general, aun la gente como Jaime hoy, que podría haber sido más conceptual, o como John, lo habéis hecho desde la experiencia de estar viviendo eso, de estar implantándolo, de estar practicándolo y no desde una parte teórica, ¿no? Y yo creo que eso a lo largo de las 3 sesiones ha sido muy importante. Y luego, porque a mí, desde luego, si me tuviera que quedar con algo de estos 3 días, que es muy difícil hacerlo, me quedaría con el corazón que ponéis en las cosas que estáis haciendo y la motivación que hay por cambiar nuestras ciudades. Realmente la misión, lo que nos atrae a todos como esa estrella polar, es a realmente hacer unas ciudades mejores, hacer unas ciudades más saludables, más sostenibles, más vivibles, que generen oportunidades para todo el mundo, que sean inclusivas, etcétera. Todo eso lo lleváis en el corazón todos los que habéis venido y creo que eso se ha notado y habéis hablado desde ahí y creo que ha sido impresionante ver esa energía y esa fuerza que tenemos todas las personas que estamos aquí para intentar contribuir a esa transformación urbana de la que has hablado, John, a lo largo de toda tu intervención. Así que muchísimas gracias a todas y todos los que lo habéis hecho posible y, por supuesto, al equipazo que hay detrás, liderado por Valentina en todas las sesiones, que creo que, bueno, se ha demostrado el trabajo increíble y que queda ahí detrás de los Notion, de todas las páginas web, donde podréis volver siempre que queráis a profundizar más, a mirar lo que ha salido, a ver las grabaciones, etcétera. A mí ya hay gente que me ha dicho, he visto después la grabación y es increíble, o sea que hemos tenido el orden de 50 personas en cada sesión, pero está viéndolo más gente después detrás de la plataforma y creo que va a ser un material muy, muy útil para poder primero coger energías y ganas y luego estar todos alineados para seguir trabajando juntos. Y sin más, pues de nuevo muchísimas gracias y os esperamos a la mayoría en Santander ya este lunes, algunos llegamos el domingo, así que nos vemos en breve y allí seguiremos con la energía, con la colaboración, con las ganas de trabajar juntos y empezando en esos 3 días a diseñar también entre todos cuáles son los siguientes pasos y qué vamos a hacer todo el año que viene para llevar esto cada vez más a la práctica y conseguir implementar la misión. Así que muchas gracias y nos vemos en Santander. Gracias. Gracias. Gracias, Julio. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Hasta el lunes. Gracias, adiós.
out of all this gray. I just went out. I tried to escape this crazy life, but it just wasn't the right fight. You were